Espero que disfrutes la siguiente historia. Mis progenitores emplearon mis 60,000 pesos de reservas para la educación superior para costear la lujosa boda de mi hermana, por lo que cuando tiempo después me suplicaron que me hiciera cargo de sus hijos. Descuidados, me negué y me alejé. Ahora tengo 28 años, pero todo esto comenzó cuando tenía unos 17 años, preparándome para terminar la preparatoria y ojalá ir a la universidad. Desde pequeño supe que el dinero era algo por lo que debíamos cuidar, pero mis padres siempre me dijeron a mí y a mi hermana mayor, Nancy, que apoyarían nuestra educación tanto como pudieran. Mis abuelos, los padres de mi mamá, en realidad comenzaron un fondo universitario para mí cuando nací y depositaban dinero regularmente. A medida que fui creciendo y empecé a trabajar en trabajos de medio tiempo durante la preparatoria, también ponía gran parte de mis ganancias allí, porque realmente quería ir a una buena universidad y estudiar ingeniería, y sabía que sería costoso. Este fondo era mi gran esperanza, mi boleto hacia un futuro que realmente quería, y a veces revisaba el balance, viéndolo crecer, y me sentía orgulloso y seguro. Mi hermana, Nancy, tiene 3 años más que yo, y no compartía las mismas ambiciones académicas, lo cual está bien, quería cosas diferentes de la vida. Consiguió un trabajo después de la preparatoria, y luego, cuando tenía alrededor de 22 años, se comprometió con su novio, John. Todos estaban muy emocionados, especialmente mi mamá. Al principio, hablaban de una boda pequeña y sencilla, algo que pudieran costear, y la familia de John también iba a contribuir un poco. Me alegré por ella, de verdad, aunque Nancy y yo nunca fuimos muy cercanos, ella era mi hermana, pero luego las cosas comenzaron a cambiar con los planes de la boda. Nancy empezó a hablar de ideas mucho más grandes, un lugar más elegante, un vestido más caro, una lista de invitados más larga y una luna de miel más grande. Mi mamá parecía dejarse llevar por todo eso, diciendo que Nancy merecía lo mejor, que era su día especial. Al principio no presté mucha atención, porque estaba en mi último año de preparatoria y estaba muy ocupado. Exámenes y solicitudes universitarias, y yo solo estaba concentrado en mi propio futuro. A veces los escuchaba hablar de dinero, mi mamá sonaba estresada y mi papá se mantenía callado, como era usual cuando mi mamá se agobiaba por algo. 1 o 2 veces, mi mamá me pidió prestado algo de dinero, cantidades pequeñas, y decía que era para las cuentas o algo así, que me lo devolvería, pero nunca lo hizo, y lo olvidé un poco porque estaba tan ocupado. Recuerdo también que hacía comentarios como «Oh, tienes tus ahorros, ¿estás bien?», de una manera que me parecía un poco extraña, pero lo ignoraba pensando que simplemente estaba ansiosa por todos los gastos de la boda. La boda sucedió y fue enorme. Mucho más grande de lo que pensé que podrían costear. Nancy lucía como una princesa y mi mamá estaba radiante, pero recuerdo sentir un nudo en el estómago al ver cuánto dinero claramente se estaba gastando, sabiendo lo estresada que parecía mi mamá. Pero nuevamente, me dije a mí mismo que no era asunto mío, tal vez la familia de John había pagado la mayor parte, o tal vez mis padres habían sacado un préstamo. Unos meses después de la boda, empezaron a llegar las cartas de aceptación a la universidad, y fui aceptado en mi primera opción para ingeniería. Estaba increíblemente feliz, corrí por la casa mostrándoles la carta a mis padres, y ellos dijeron que estaban orgullosos, pero hubo algo un poco extraño en su reacción, un poco apagada. No me detuve en eso. Estaba tan emocionado por comenzar este nuevo capítulo. La universidad requería un depósito para asegurar mi lugar, y luego el primer pago de la matrícula estaría venciendo pronto. Así que fui al banco, el banco donde estaba mi fondo universitario, el fondo que mis abuelos habían creado, sintiéndome totalmente adulto y responsable, listo para dar el primer gran paso hacia mi futuro. Me senté con la cajera y pedí hacer un retiro para el depósito. Ella escribió algo en su computadora, frunció el ceño un poco, y luego escribió más. Me pidió que concluyera. Me acerqué para confirmar mi identidad, lo cual hice.
Luego ella me dijo el saldo en la cuenta. Estaba casi vacía. Había algo así como 100 pesos, tal vez menos. Simplemente la miraba fijamente. Pensé que había cometido un error, que estaba viendo la cuenta incorrecta. Le dije que eso no podía ser cierto, que se suponía que debía haber decenas de miles de dólares en esa cuenta, dinero que había ahorrado, dinero que mis abuelos habían depositado allí para mi universidad. Ella lucía incómoda y dijo que los registros mostraban que se habían hecho varios retiros grandes durante los últimos meses por parte de los otros titulares de la cuenta. Le pregunté quiénes, y ella confirmó que eran mi madre y mi padre. Sentí que no podía respirar. Le agradecí, no sé cómo, y salí del banco sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado de repente. Llegué a casa y estaba temblando, estaba tan confundido y asustado y una sensación horrible comenzaba a crecer en mi estómago. Encontré a mis padres en la sala viendo la televisión, como si nada estuviera mal. Les pregunté por el dinero, por mi fondo universitario. Al principio, intentaron evadir la pregunta, mi mamá dijo algo sobre cómo hablaríamos de eso más tarde, que no debería preocuparme. Pero los presioné, creo que comencé a elevar la voz, y les dije lo que el banco dijo, que el dinero se había ido y que ellos lo habían tomado. Y luego lo admitieron. Me dijeron que habían usado mi fondo universitario para pagar la boda de Nancy. Mi mamá comenzó a llorar y dijo que Nancy había querido un día tan especial y que no sabían cómo pagar por ello, y los costos simplemente seguían subiendo y subiendo. Dijo que planeaban devolverlo, de alguna manera, eventualmente, antes de que lo necesitara, pero simplemente no lo habían logrado. Mi papá solo se quedó allí, mirando hacia abajo, sin decir mucho, solo que pensaron que estaban haciendo lo correcto para Nancy. Simplemente estallé. Comencé a gritarles, les estaba increpando, preguntándoles cómo podían hacerme eso, cómo podían robar mi futuro. Les dije que ese dinero era para mi educación, que mis abuelos habían guardado ese dinero para mí, por el cual yo había trabajado. Les pregunté si la boda de Nancy, un día de lucimiento, era más importante que todo mi futuro, mi carrera, todo por lo que había trabajado. Mi mamá seguía diciendo que yo estaba siendo egoísta, que Nancy merecía esa boda y que la familia ayuda a la familia. Me dijo que siempre podría ir a una universidad más barata y local, o trabajar unos años y volver a ahorrar. Me dijo que era inteligente y que encontraría la solución. Nancy, que casualmente llegó mientras todo esto ocurría, no ayudó. Añadió que estaba exagerando, que solo era dinero, que su boda era un evento único en la vida, y que me lo devolverían eventualmente, así que ¿cuál era el problema? Incluso dijo que estaba tratando de arruinar su felicidad. La discusión fue enorme, yo gritaba, mi mamá gritaba y lloraba, Nancy me gritaba por haber molestado a mamá, y mi papá solo estaba sentado allí, parecía miserable pero no me defendía para nada. Les dije que me habían traicionado, que no les importaba nada más que Nancy. Recuerdo gritarles que los odiaba, que lo habían arruinado todo. Esa noche empacó una pequeña maleta con algo de ropa y mis documentos importantes, y me fui. Me quedé en casa de un amigo unos días, simplemente adormecido. Las consecuencias inmediatas fueron terribles. No pude ir a mi universidad soñada, ni siquiera pude matricularme en ninguna universidad ese año. Pasó la fecha límite para el depósito. No tenía dinero, ni apoyo. Los padres de mi amigo fueron amables, pero no podía quedarme allí para siempre. Encontré una habitación barata para alquilar y conseguí un segundo trabajo. Trabajaba en una fábrica por la noche y en el diner durante el día. Estaba agotado todo el tiempo. Postergué mis planes universitarios indefinidamente. Mis padres intentaron llamarme unas cuantas veces, y Nancy me envió algunos mensajes enojados diciendo que estaba desgarrando a la familia al ser tan dramático e implacable. Bloqueé todos sus números. No quería escuchar sus excusas ni culpas. Me robaron,
Me robaron el futuro que había planeado, y me mostraron cuánto realmente me satisfarían. Me costó años volver a levantarme. Finalmente logré ir a una universidad comunitaria local, tomando clases por la noche mientras trabajaba, y luego me transferí a una universidad estatal, pidiendo préstamos estudiantiles, grandes préstamos, y trabajando constantemente. Fue mucho más difícil de lo necesario. Obtuve mi título en ingeniería, pero mucho más tarde de lo planeado y con una montaña de deudas que todavía estoy pagando. Construí una vida por mí mismo. Ahora tengo mi propio pequeño apartamento, un trabajo decente, pero fue una larga y dura lucha, y cargaba con mucha rabia y resentimiento de esa época. No he hablado con mis padres ni mi hermana en unos 10 años. Supe a través de un primo lejano hace unos años que Nancy y John tenían un par de niños, pero no pedí detalles. Así que, avanzando a la semana pasada. Estaba en casa después del trabajo, preparando la cena, cuando llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo. Eran mis padres. Se les veían mayores, cansados y muy afligidos. Mi madre lloraba. Dudé por mucho tiempo, pero luego abrí la puerta, solo un poco, con el cerrojo puesto. Mi madre empezó a hablar inmediatamente, con la voz entrecortada por las lágrimas, diciendo que me necesitaban, que estaban desesperados. Mi padre estaba detrás de ella, parecía impotente. Me contaron que Nancy se había ido. Sencillamente preparó un bolso y dejó a su marido y a sus 2 hijos, que aparentemente tenían unos 5 y 7 años. Dijeron que John, el esposo de Nancy, estaba destrozado y no podía hacer frente, y básicamente les había dejado a los niños a mis padres, diciendo que no podía cuidarlos solo y que necesitaba ordenar su vida. Mis padres ahora son mayores, en sus finales de los 60, y dijeron que no tienen la energía ni el dinero para criar a 2 niños pequeños. Mi madre sollozaba diciendo que no sabían qué hacer, y después me dijo, tienes que ayudarnos, a tu familia, y la familia siempre está primero. Estos son tus sobrinos, la sangre de tu familia, dijo que eran su. Cuando mencionaron que podría hacerme cargo de ellos o al menos ayudarles financieramente de manera significativa para cuidarlos. Simplemente los miré fijamente. Toda esa vieja rabia, esa traición, volvió tan intensamente que sentí como si tuviera 17 años de nuevo, de pie en el banco. Todo en lo que podía pensar era en mi fondo universitario, en mis sueños robados, en los años que luché, en la deuda en la que aún estoy, todo porque pensaron que la boda de lujo de Nancy era más importante. Y ahora, después de 10 años de silencio, después de que arruinaran por completo mi confianza y mis planes para mi futuro, aparecen esperando que sacrifique mi vida de nuevo, por las responsabilidades de Nancy, porque la familia siempre es lo primero. La hipocresía era simplemente abrumadora. Esta vez no grité. Simplemente sentí frío. Les dije que habían tomado sus decisiones hace mucho tiempo sobre lo que significaba la familia, y que me habían mostrado exactamente cuál era mi lugar en esa familia. Les dije que habían gastado mi futuro en Nancy, así que Nancy y ellos podían arreglárselas. Les dije que no tenía nada para ellos. Luego le cerré la puerta en sus caras, justo mientras mi mamá seguía llorando y suplicando. Escuché su lamento afuera por un momento, y luego se fueron. Desde entonces, he sido un desastre. A veces me siento culpable cuando pienso en los niños, son inocentes y no tienen la culpa de todo esto. Pero luego pienso en lo que mi familia me hizo, cómo me desecharon tan fácilmente, y la ira regresa. Mis padres han intentado llamarme, a veces se enojan y me llaman desalmado. No he respondido. No sé si hice lo correcto. Parte de mí se siente justificada, pero otra parte se pregunta si estoy siendo un desalmado por no ayudar con los niños, por dar la espalda a mi familia cuando están en crisis.
Así que, Reddit, hice lo correcto al cerrarles la puerta a mis padres y negarme a ayudar a criar a los niños abandonados de mis hermanas. Después de que gastaran todo mi fondo universitario en su boda años atrás y corté el contacto. Actualización 1. Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por los comentarios y mensajes en mi publicación original. He leído tantos de él, ha sido mucho para asimilar. No esperaba que tanta gente respondiera, y me ha dado mucho en qué pensar, aunque la mayoría solo confirmó lo que ya sentía. Muchos de ustedes pidieron aclaraciones, así que intentaré abordar algunas de las preguntas comunes. El fondo universitario era sustancial. Mis abuelos habían aportado una cantidad significativa a lo largo de los años, y con mis aportes trabajando casi a tiempo completo algunos veranos y a medio tiempo durante la escuela, sumaba alrededor de 60,000 pesos. Esto fue a principios de la década de 2010, por lo que habría cubierto una gran parte de mis matrículas, alojamiento y comida en la universidad estatal a la que planeaba asistir durante los 4 años, o al menos habría marcado una gran diferencia, lo que significaba que me habría graduado con deudas mínimas o nulas. Todo estaba en una cuenta de ahorros conjunta a la que mis padres tenían acceso, lo que ahora me doy cuenta fue un gran error, pero yo era joven y confiaba en ellos. La boda de Nancy fue increíblemente extravagante para sus posibilidades. Por lo que recuerdo y lo que deduje más tarde por la gran cantidad de dinero que desapareció, fue un gran salón, un vestido de diseñadora a medida o una réplica muy cara, una cena sentada para más de 150 personas, barra libre, una banda en vivo y una luna de miel de 2 semanas en Hawái. Fue el tipo de boda que ves en las revistas, no algo que mis padres, que eran ayudante de maestra y oficinista de nivel medio, hubieran podido permitirse jamás sin, bueno, mi dinero. Respecto a disculpas o intentos de devolución a lo largo de los años, no hubo ninguno. 0. Después de la explosión inicial cuando descubrí el robo, sus intentos de contactarme consistían en exagerar, o en que los perdonara por el bien de la familia, o en que yo estaba siendo cruel al cortar la relación con ellos. Nancy, como mencioné, fue aún peor, diciéndome que era egoísta y que intentaba hacerla sentir mal por su día perfecto. Ni una sola vez alguno de ellos dijo, lo siento mucho, lo que hicimos estuvo mal, ¿cómo podemos empezar a enmendar esto? Siempre se trató de cómo era mi reacción. El problema fue que nunca pagaron ni un centavo, ni tampoco ofrecieron hacerlo en serio. La promesa de devolverte el dinero eventualmente solo fue algo que dijeron en el calor del momento para tranquilizarme, sin un plan o intención real detrás de ello. Es claro. Actualmente, en cuanto a mi situación financiera y de vida, estoy bien, pero no soy rico. Tengo un trabajo decente de ingeniería, pero vivo en un área con un alto costo de vida. Tengo mi propio pequeño apartamento, un coche fiable, y puedo pagar mis cuentas, pero también tengo una cantidad significativa de deuda estudiantil que sigo pagando diligentemente mes a mes. Los 60,000 pesos que tomaron habrían hecho una diferencia monumental en mi vida, no solo en aquel momento, sino incluso ahora. La idea de hacerme cargo de la carga financiera de 2 niños es simplemente impensable. A duras penas puedo manejar mi propia vida y deudas después de lo que hicieron. Respecto a Nancy y sus hijos, por lo que mis padres balbucearon en mi puerta, aparentemente Nancy simplemente se fue. Le dijo a John que estaba infeliz y necesitaba encontrarse a sí misma, o algo así vago. No sabían a dónde fue. Los niños son, como dije, jóvenes, creo que el niño tiene 7 años y la niña 5. Es una situación horrible para ellos. Y siento lástima por ellos como niños, de verdad lo hago. Son inocentes. Desde que cerré la puerta en la cara de mis padres, han sido implacables. Me han llamado varias veces al día. He dejado que vaya al buzón de voz. Los mensajes son una mezcla entre mi mamá llorando, suplicándome que simplemente hable con ellos,
diciéndome que los niños preguntan por su mamá y están confundidos. Y mi papá a veces tomando un tono de voz para decirme que tengo una obligación moral, que estoy siendo frío e insensible, y que lo lamentaré. También han empezado a enviarme mensajes de texto sobre lo difícil que es para ellos, que no están preparados para esto, que su salud se resiente por el estrés. Una tarde la semana pasada, volvía a casa del trabajo, y ellos estaban esperando en su coche estacionado en la calle. Edificio de apartamentos. Mi mamá se bajó e intentó acercarse a mí mientras caminaba hacia mi puerta. Simplemente me di la vuelta, regresé a mi coche y conduje a casa de un amigo para pasar la noche. No quería tener otra confrontación en ese momento. Me enfureció que intentaran emboscarme así. Sentí como si me estuvieran acechando. Leer todos sus comentarios, especialmente los juicios de "no eres el malo", ayudó a solidificar lo que ya sentía. El sentimiento abrumador era que sus acciones pasadas habían renunciado a cualquier derecho de exigir mi ayuda ahora, especialmente utilizando a la familia como arma cuando mostraron tan poco respeto por mí como familia cuando les convenía. Muchos de ustedes señalaron que están tratando de hacerme responsable de los fracasos de Nancy y de sus propias decisiones terribles del pasado. Mi razonamiento interno no ha cambiado realmente. Todavía estoy increíblemente enojado por el fondo universitario. Fue una profunda traición y no es algo que pueda simplemente olvidar porque ahora están en apuros, una situación difícil creada por la misma hija a la que priorizaron sobre mí en un grado tan devastador. Si los ayudo ahora, ¿qué mensaje envía eso? Que siempre estaré ahí para limpiar sus desastres, sin importar lo mal que me hayan tratado. Que mi dinero, mi vida, mis recursos están ahí solo para ser tomados cuando ellos lo consideren necesario. No puedo hacerlo. El pensamiento de esos niños toca algo en mí, no mentiré, pero no es suficiente para hacerme destruir la vida que he construido con tanto esfuerzo, una vida que tuve que construir debido a sus acciones. No he respondido a ninguna de sus llamadas o mensajes. Estoy considerando cambiar mi número de teléfono, aunque sé que ahora saben dónde vivo. También estoy pensando en qué pasos legales podría necesitar tomar si continúan hostigándome, como algunos de ustedes sugirieron, como enviar una carta de cese y desistimiento. Se siente extremo, pero su persistencia está empezando a sentirse como acoso. Así que, por ahora, mi decisión se mantiene. No les voy a ayudar. Es una línea dura, y no me hace sentir bien, me hace sentir. Estoy estresado, enojado y triste de que haya llegado a esto, pero no veo otra manera que no implique sacrificarme de nuevo. Siento que están tratando de arrastrarme de vuelta a una dinámica disfuncional que casi me destrozó una vez. No permitiré que eso suceda. Gracias a todos nuevamente por leer y por sus comentarios. Me ha ayudado a sentirme menos solo en esto. Actualización 2. Hola de nuevo a todos. Esta es otra actualización, aproximadamente un mes después de la última. Gracias por los mensajes continuos de apoyo. Había esperado que mi decisión pusiera fin a todo esto, que simplemente me dejaran en paz. Pero no lo hicieron. Después de venir a mi casa, empezaron a dejarme mensajes de voz en mi teléfono. No los escuché, solo los eliminé. Siempre eran de mi mamá. Luego, hace unas 2 semanas, recibí una llamada de un número que no reconocía. Estaba esperando llamadas de trabajo, así que cometí el error de contestar. Era mi tía, la hermana de mi mamá. Comenzó la conversación diciendo que sabía que no quería hablar con mi mamá, pero que tenía que llamarme porque la situación se estaba volviendo desesperada. Estaba a punto de colgar, pero ella siguió hablando y me quedé helado. Me contó que mis padres se estaban desmoronando por completo. Me dijo que la condición cardíaca de mi papá estaba empeorando debido al estrés y que mi mamá llora todo el día. Dijo que apenas pueden arreglárselas para darle de comer y vestir a los niños, que la casa estaba hecha un desastre y que se estaban quedando sin dinero.
Siguió hablando sobre cómo Nancy estaba hecha un desastre, que se había involucrado con malas personas y que los niños eran inocentes y preguntaban por su mamá y papá. Luego tomó aliento y su tono cambió. Me dijo que estaba siendo frío y cruel. Dijo que sabía que lo que pasó con el dinero para la universidad fue incorrecto, pero que mis padres cometieron un error terrible bajo presión y que me amaban. Me preguntó si realmente podría vivir conmigo mismo, sabiendo que mis acciones podrían llevar a 2 niños pequeños, sangre de mi familia, a su fin. En el sistema de acogida. Gritó por teléfono, preguntando si de verdad iba a permitir que eso sucediera solo porque no podía dejar ir algo que ocurrió hace años. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Toda esa determinación tranquila que pensaba tener simplemente se esfumó. Empecé a gritar de vuelta por teléfono. Le dije que no solo cometieron un error, tomaron una elección deliberada, una y otra vez durante meses, de robar mi futuro y dárselo a mi hermana para una fiesta. Le grité, con la voz quebrada, que prácticamente estaba en el sistema de acogida yo misma a los 18 años, que era sin hogar y tuve que depender de la caridad de la familia de un amigo para no terminar en la calle. Le grité, ¿dónde estabas entonces? ¿Dónde estaba todo ese discurso de que la familia es lo primero cuando yo comía fideos ramen cada noche y trabajaba hasta que mis manos sangraban? Parece que la familia solo es lo primero cuando necesitas algo de mí. Le dije que no eran mis acciones las que pondrían a esos niños en acogida, sino de Nancy por abandonarlos y de mis padres por permitirle eso toda su vida y crear a la persona que se convirtió. Le dije que ellos son los que están fallando a los niños, no yo. Terminé diciéndole que nunca más volviera a contactarme. Le dije que le transmitiera el mensaje a mis padres de que si alguno de ellos volvía a aparecer en mi casa, no dudaría en llamar a la policía por acoso. Luego colgué. Permanecí en mi cocina por mucho tiempo después de eso, simplemente temblando. Pasé el resto del día bloqueando su número, los números de mis padres y cualquier otro número de algún pariente que se me viniera a la mente. Me sentía simplemente enferma. La discusión no solucionó nada. Solo hizo que todo se sintiera peor. Actualización 3. Hola. Han pasado cerca de 2 años desde mi última publicación. Imagino que la mayoría de las personas que leyeron mi historia ya la han olvidado, pero sentí que necesitaba escribir esto una última vez. Esto es para mi propio cierre y para cualquiera que haya estado interesado en lo que sucedió. Han ocurrido muchas cosas y ninguna de ellas es buena. Como prometí yo mantuve un absoluto no contacto. El año después de esa horrible llamada telefónica con mi tía, recibí una oferta de trabajo en una ciudad a unas 4 horas de distancia. Acepté. Vendí mi pequeño apartamento, empacé mis cosas y me mudé. No le dije a nadie de mi familia a dónde iba. Obtuve un nuevo número de teléfono. Durante aproximadamente 1 año, no escuché nada. Hubo paz. Pensé que era el fin de la historia. Luego, hace unos meses, estaba en un gran supermercado de mi nueva ciudad y escuché a alguien llamar mi nombre. Me di la vuelta y vi a un primo de la familia de mi papá, un hombre llamado Mar. Nunca fuimos cercanos, pero siempre fuimos amistosos de niños. Él estaba en la ciudad por una conferencia. Se sorprendió al verme, y yo me sorprendí al verlo. Él no conocía todos los detalles de por qué me fui, solo que había habido un gran enfrentamiento familiar. Terminamos tomando un café, y él me puso al tanto de todo lo que había sucedido en los últimos 2 años. Mis padres no podían manejar a los hijos. Tal como había dicho mi tía, su salud se derrumbó por completo debido a la presión. Mi papá tuvo un ataque cardíaco menor unos 6 meses después de que perdí contacto con ellos. Mi mamá simplemente no podía lidiar con 2 niños jóvenes, traumáticos y enérgicos, ella sola. Finalmente, un vecino llamó a servicios de protección infantil.
Tras una investigación, los niños fueron retirados de su cuidado y colocados en el sistema de acogida. Perder a los niños destrozó lo que quedaba de mis padres. Terminaron teniendo que vender la casa en la que crecí, ya no podían costear el mantenimiento. Matt me dijo que ahora viven en un pequeño apartamento de una habitación subsidiado para personas mayores de bajos ingresos. También me habló de Nancy. La encontraron hace aproximadamente un año. Ella tiene problemas de adicción muy graves, además de otros problemas de salud mental. Ha estado yendo y viniendo de rehabilitación ordenada por la corte y ha tenido algunos problemas legales menores. No tiene hogar, ni trabajo, ni contacto con sus hijos. El Estado terminó con los derechos parentales de Nancy y su esposo. Los niños, mi sobrina y sobrino, siguen en el SIS, el sistema de acogida. La buena noticia, si se le puede llamar así, es que se mantuvieron juntos. Matt dijo que mis padres intentaron visitarlos al principio, pero las visitas solían ser interrumpidas porque eran demasiado emocionales y se consideraba demasiado disruptivo y perturbador para los niños. Apenas los ven ahora. Así que así termina la historia. Todos perdieron. Mis padres destruyeron el futuro de su hijo por la boda de su hija y al final perdieron a su hija, su hogar, sus nietos y a su hijo. Mi hermana tuvo su boda de cuento de hadas y eso condujo a una vida que es una pesadilla completa. Sus hijos están creciendo sin padres, como huérfanos cuyos padres siguen vivos. Gracias por leer. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.